Recording in progress. Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional. Me da gusto saludarlos. Soy su asesora en esta materia, María Elena Santaella Verdejo. Me da mucho gusto estar con ustedes y los voy a estar acompañando en estas 3 semanas y media que dura nuestra materia. Bueno, esta sesión más que todo es para poder explicarles cómo van a realizar los retos que tienen. Son 5 retos en estas 3 y media para que puedan, en estas 3 semanas y media, para que puedan acreditar satisfactoriamente la materia. Entonces, y aclarar algunas dudas, ¿no?, que ustedes puedan tener. Quiero primero darles una recomendación muy importante, como siempre al inicio de la materia. Les voy a pedir que estén muy pendientes de los avisos de plataforma. En avisos de plataforma, pues yo les comparto mucha información que es importante, como el cronograma de la materia, como los lineamientos del aula, los criterios académicos elaborados por la Coordinación de Humanidades de la UVEG, los criterios para el uso de IA. Bueno, toda esta información es fundamental para que ustedes puedan acreditar satisfactoriamente la materia. Entonces yo les voy a pedir que no dejen de revisar los avisos. Hago esta primera recomendación, énfasis en ella, porque fíjense que me ha tocado llevar este grupo de Derecho Internacional, y cuando ya pasó más de la mitad de la materia o al terminar, me dicen que nunca tuvieron acceso a los avisos de plataforma. Entonces, no, eso sí, esto es súper importante, porque ustedes cuando llevaron su curso de inducción, acuérdense, les dijeron que una de las formas de comunicación que tienen con sus asesores, una de las más importantes, son precisamente pues estos avisos de plataforma, ¿no? Porque aquí es donde les comparto esa información. Entonces, bueno, pues yo les voy a pedir que estén muy pendientes de los avisos. Otra aclaración importante que quiero hacer, que estas aclaraciones que vamos a hacer hoy sobre su materia están basadas en las instrucciones de cada reto, ¿sí? No es nada nuevo, no es algo nuevo, no es información adicional, sino más que todo es para aclarar las instrucciones de cada reto. A veces me han comentado los estudiantes que las indicaciones son muy breves y les quedan muchas dudas de cómo elaborarlas. Bueno, vamos a clarificar cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, para iniciar las actividades que tienen para elaborar, primero son 3 unidades, en unidad 1, 2 y 3. En la primera unidad está el primer reto, que corresponde a un cuestionario. De acuerdo al cronograma de la materia, acuérdense ustedes que el cronograma nos dice en qué orden y cómo debemos realizar las actividades. De acuerdo a los criterios elaborados por la Coordinación Académica, este cronograma es obligatorio para los estudiantes. El cronograma que proporciona el asesor se debe cumplir de forma obligatoria. Entonces, de acuerdo a este cronograma que yo les compartí en avisos de plataforma, desde el primer día de la materia, que fue el día lunes 11, y hasta el día de mañana 15, ustedes tienen para elaborar el cuestionario, que es el reto 1. Ahí no hay mayor dificultad, porque pues lo único que tienen que hacer es basarse en los contenidos de plataforma. Una vez que los hayan revisado, estudiado, analizado, ustedes están en aptitud de contestar este cuestionario, y creo que ahí no hay mayor problema. Después está la unidad 2, y aquí ustedes deben entregar 3 retos, el 2, el 3 y el 4. Y de acuerdo al cronograma de la materia, ustedes deben hacer la entrega en el lapso de 10 días, que inician el día de mañana 15 de mayo y terminan el día domingo 24 de mayo. Entonces, 10 días para entregarlos. Aquí no importa el orden de entrega. Pueden entregar primero el 2, luego el 3, el 4, o al revés, el 4, el 3 y el 2. O sea, ahí no importa el orden, siempre y cuando se entreguen estos 3 retos dentro de esos 10 días, para tener derecho a 2 envíos. Si ustedes no pudieran entregarlo en esos 10 días, no hay problema. Ustedes pueden hacer un solo envío desde la fecha siguiente al 24 de mayo y hasta el último día de la materia. Ahí no hay problema.
pero va a haber algunas limitaciones porque si necesitan hacer algún segundo envío, pues ya no se va a poder, ¿sí? Entonces por eso yo les doy la recomendación que sigan el cronograma. Y por último, el reto 5, que corresponde a la unidad 3, ese pueden entregarlo desde el día domingo 24 de mayo hasta el día viernes 29 de mayo con derecho a 2 envíos. Si no pueden entregarlo en esas fechas, bueno, pues pueden hacer un solo envío después del 29. ¿Sí? Es decir, que sería del 30 de mayo hasta el 3 de junio que termina nuestra materia. ¿Sí? Bueno, eso es en relación al cronograma y las fechas establecidas. Ahora vamos a revisar uno por uno los retos que van a entregar, que son del 2 al 5. Vamos a iniciar primero con el reto número 2. Fíjense que en este reto ustedes deben participar en un foro para poder hacer su actividad. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el tema de este foro? Bueno, pues es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ahí en la plataforma se les compartió un archivo en las instrucciones que corresponde a 4 páginas relacionadas con los antecedentes de esta convención. En qué año nació, cómo es que surgió, sus antecedentes históricos. Está elaborado por un profesor universitario. Entonces yo les voy a pedir que lean con atención este documento porque tiene la información más importante o relevante de la creación de esta convención y su finalidad. También en este documento ustedes van a encontrar quiénes son los sujetos que participan dentro de esta convención, en su elaboración, en su creación, en su cumplimiento. Ustedes tienen que identificar quiénes son los sujetos que participan. ¿Para qué? Bueno, pues para estar en aptitud de participar en el foro. ¿Y cómo debe de hacerse esta participación en el foro? Bueno, deben contestar 2 planteamientos. Para esto, la participación en el foro pues va a ser en equipo. Cada uno de ustedes ya está en un equipo. Este foro inicia el día de mañana a las 0 horas con 1 minuto. En unas horas más ustedes ya van a poder ingresar. Tienen que revisar las instrucciones que vienen para participación y viene la lista de todos los estudiantes. Deben buscar en qué equipo están y una vez que lo hayan encontrado, tienen que ingresar a ese apartado. No en un apartado diferente, no tienen ustedes que abrir un nuevo chat fuera de su equipo, no, tienen que ingresar al equipo que les toca. Y ya que ingresaron, primero viene la participación individual en donde cada uno de ustedes va a contestar los 2 planteamientos. ¿Cuáles son? Identificar qué sujetos participan en la convención mencionada. Y número 2, van a identificar las funciones que realiza cada uno de estos sujetos dentro de la convención, ¿sí? Entonces, una vez que ya hayan contestado estos 2 planteamientos, viene la segunda parte del foro, que es retroalimentar a 2 compañeros de su equipo. Acuérdense que este reto es el único diferente a todos los demás porque participan en equipo y porque promueve la cooperación entre ustedes, la participación colaborativa. En este reto lo que mayor puntuación tiene en la rúbrica de calificación es que ustedes puedan retroalimentar a sus compañeros, y para que ustedes cumplan debidamente les voy a explicar qué es retroalimentar. Bueno, retroalimentar es que ustedes van a compartir conocimiento a sus compañeros y debe ser un conocimiento relativo al tema y que además debe estar bien sustentado en fuentes de consulta. Hay veces que se comparte información sin saber si esa información es verídica o no. A veces compartimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, la idea que tenemos, pero no corroboramos si esta información es cierta, si tiene un sustento jurídico o doctrinario
¿no? Acuérdense que aquí en el derecho eso es fundamental. ¿De dónde provienen estas normas? Bueno, estamos viendo tratados internacionales, debemos sustentar todo lo que decimos y pensamos, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar información relativa a esta convención para compartirle a un compañero y de esa manera retroalimentarlo, brindarle conocimiento relativo al tema. ¿Qué pueden ustedes compartir? Ya no le van a compartir a su compañero los sujetos de derecho internacional, ya no, porque eso todos ustedes lo van a investigar, ¿no? Ya no les van a compartir las funciones de los sujetos, no, sino información distinta pero relativa a la convención. Por ejemplo, ustedes pueden compartirles un caso que se haya resuelto relacionado con algún conflicto previsto en este tratado internacional, ¿no? La Corte Internacional de Justicia es la que resuelve este tipo de casos. Bueno, ustedes pueden investigar un caso que se haya resuelto con fundamento en esta convención. Claro, ustedes deben sustentarlo. Fíjate que encontré este caso, le dicen a su compañero, en donde tal país señaló al otro por este motivo. Tuvieron un conflicto y lo llevaron ante la corte y la corte lo resolvió de esta forma y les comparten la cita y referencia en APA de esa fuente de consulta. Porque aquí viene algo importante. La UVEG establece como sistema de citación las normas APA. Entonces sí les voy a pedir que toda la información que ustedes compartan en el foro debe estar bien sustentada en fuentes de consulta a través de las normas APA, cita y referencia, ¿sí? Fíjense que el manual que comparte la UVEG APA, ustedes lo pueden encontrar en los retos 3 y 4. Es un manual que viene explicado de una forma muy sencilla, muy clara. No hay lugar a confundirse porque viene muy bien explicado. Lo único importante, la cuestión más importante es leerlo. Vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer citas y referencias. Aquí hago énfasis, el estudiante de Derecho debe aprender a citar y referenciar en APA. Muchos estudiantes únicamente hacen referencias al final de sus actividades académicas y se olvidan de las citas. No, y no es lo mismo las citas que las referencias. Entonces deben irse al manual a revisar qué son las citas y qué son las referencias. Las citas son cortas, se colocan en el contenido de la actividad, en el contenido utilizado, en el contenido investigado. Y las referencias son las fuentes de consulta que se describen con todos los datos que solicita el manual, el título de la obra, el año de edición, la editorial, etcétera, ¿no? Se describen, van en la parte final de su documento, todas las referencias juntas en forma de lista, ordenadas alfabéticamente y con margen francés. Así nos dicen los lineamientos APA. Entonces, bueno, de esa forma ustedes deben sustentar la información que estamos mencionando en el foro. Una vez que ya tengan esta participación, también voy a hacer otra recomendación importante. Acuérdense que la participación en equipo siempre debe de ser con mucha paciencia porque no todos sus compañeros participan en el primer día del foro. El foro inicia mañana, pero termina hasta el domingo 24 de mayo. Es decir, que sus compañeros, va a haber algunos que van a participar hasta el segundo, tercer, cuarto, quinto día, no todos. Hay veces que ni bien inicia el foro, estamos en el primer día, en el segundo, y ya me mandan mensaje: maestra, mis compañeros no participan, ¿puedo entregar mi trabajo así? No. Claro que no, porque entonces no van a obtener los puntos de calificación. Lo que más vale en la rúbrica es la retroalimentación a sus compañeros bien sustentada. Obviamente que si ustedes no entregan esa parte, pues se quedarían sin puntos de calificación. Entregan muy puntual, pero no obtienen los puntos. Entonces, no, deben de tener paciencia. ¿Cuánta paciencia deben de tener? Bueno, deben esperar por lo menos 8 días del foro, ¿sí? Los 8 días del foro son hasta el día viernes 22 de mayo, para dar oportunidad a que sus compañeros participen y ustedes los puedan retroalimentar. ¿Qué va a pasar si ya es el 9º día y no participaron? Bueno, pues entonces sí pueden hasta entonces retroalimentar a compañeros de otros equipos.
¿sí? Entonces sí ya podrían buscar, bueno, en qué equipo ya participaron para que yo pueda tener mi retroalimentación. Si en su equipo hay uno, bueno, retroalimenten uno de su equipo y otro de otro equipo, y les da perfectamente tiempo de entregar su actividad del día 23 y 24, tomar sus capturas de pantalla, ¿sí? Tomen sus capturas de la retroalimentación, que es de lo único que se pide captura, de la retroalimentación, porque hay personas que participan, estudiantes que participan el último día 24 de mayo, a las 23:50 horas, ya que se va a cerrar el foro, y no toman las capturas. Y se cierra el foro exactamente a las 23:59. Bueno, y al otro día que quieren entregar su reto, o a la semana, o al último día, no tienen esas capturas, no. Entonces, tiene que ser puntual, por eso hago mucho énfasis en el cronograma de la materia. Una vez que se cierra el foro, el día 24 a las 23:59 horas, el foro no se va a volver a abrir y ya no van a poder participar. Y si ustedes participan abriendo nuevos grupos o nuevas chats para participar en el foro, esos no valen para la calificación, ¿sí? Entonces es importante que participen de forma colaborativa con su equipo en los 10 días que está destinado para ello, ¿sí? Por eso les digo, este reto 2 es el único diferente a los demás, porque está la participación en el foro y porque hay un tiempo preciso de participación en este foro. ¿Qué va a pasar con los alumnos que no participen en este foro en estos 10 días? Bueno, sí pueden entregar el reto, no hay problema, contestando en el documento los planteamientos y haciendo la conclusión, pero obviamente su calificación va a ser más baja, porque lo que más vale es la participación en el foro, como se los había yo comentado. Bueno, una vez que ya hayan cumplido estos requisitos de participación en el foro, van a elaborar el documento de Word. En este documento que lleva un orden, primero va la portada, luego vienen las respuestas a los planteamientos que ustedes deben capturar, luego vienen las capturas de pantalla de retroalimentación a sus compañeros y finalmente la conclusión. En esta conclusión, ustedes deben analizar el impacto que tiene la Convención en materia de derechos humanos. Y sí les exige una extensión mínima de argumentación de 150 palabras, máximo 300. Es importante que el estudiante de Derecho aprenda a argumentar, a opinar, a dar su punto de vista sobre el tema. Eso es lo que ustedes van a hacer en esta conclusión. Y al final acuérdense de poner las referencias, las fuentes de consulta utilizadas para hacer el reto número 2, ¿sí? Bueno, así es como ustedes entregarían el reto. No sé si tengan alguna duda o pregunta en relación a este reto. Todo claro. Todo claro, José Armando. Muy bien. Está claro para mí también, maestro. Todo bien. Bueno, entonces continuamos. Continuamos entonces, a ver, aquí tengo un mensaje. Todo claro. Ok, Luisa, muy bien. Bueno, entonces continuamos con el reto número 3. En el reto número 3, ustedes deben realizar un ensayo. Este ensayo está basado en el análisis o estudio de un tratado internacional. Se propone uno de dos, que puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Bueno, ustedes van a elegir el que ustedes quieran. No me escuchas bien, Azucena. ¿Los demás sí me escuchan bien? ¿O se escucha? Yo sí escucho bien. Ah, ok. Yo creo, Azucena, entonces que puede ser tu equipo de cómputo. Si pudiera subir el volumen, me dice aquí tu compañera que sí escucha bien, que me parece que los demás también. Entonces, Azucena, si pudieras revisar en tu equipo, subirle un poquito tu volumen. Igual y pudieras salir y volver a entrar, a veces es cuestión de la señal de internet. Por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí van a elaborar un ensayo basándose en un tratado internacional que van a elegir, ya sea la Declaración Universal o la Convención Americana.
ahí aparecen los enlaces en las indicaciones para que puedan ingresar a ese tratado. Una vez que ya lo hayan leído, lo hayan estudiado, lo hayan analizado, van a elaborar su ensayo. Se pide una extensión mínima de 5 cuartillas. Acuérdense que el ensayo lleva una estructura. El ensayo lleva introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué debe de llevar la introducción? Bueno, en la introducción ustedes deben abordar todos los antecedentes del tratado internacional elegido. En qué fecha surgió este tratado, cómo es que surgió, cuáles son sus antecedentes, quiénes participaron, qué estados, cómo fue que lo crearon, etcétera, ¿no? Todo lo que sean los antecedentes debe venir en la introducción. Aquí ustedes pueden elaborar hasta una cuartilla de introducción. Una cuartilla es una página de su archivo tamaño carta, ¿sí? Una cuartilla. Y ya después viene el desarrollo. En el desarrollo pueden elaborar 3 cuartillas, porque el desarrollo es la parte de mayor profundidad, de mayor análisis y estudio que el autor, en donde el autor expone su particular punto de vista sobre el tema. ¿Y qué debe contener este desarrollo? Bueno, ustedes deben explicar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el tratado internacional analizado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Acuérdense que en la Constitución Política, en los primeros 29 artículos, encontramos todos los derechos humanos. Pueden elegir los derechos de su elección, los de su preferencia. Por ejemplo, ustedes eligen el derecho a la educación, que se encuentra en el artículo 3 de la Constitución Política, y empiezan a explicarlo con sus propias palabras. ¿Por qué es importante para ustedes este derecho? Porque promueve el aprendizaje de todas las personas, desde que son pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Es para toda la población, incluso hasta las personas de la tercera edad tienen acceso a ella, ¿sí? La instrucción, cómo debe ser en nuestro país, gratuita, laica, obligatoria, etcétera. Ustedes explican todo lo que saben del derecho y por qué es importante, porque rompe las barreras del analfabetismo, porque las personas pueden tener una mejor calidad de vida si se encuentran más preparadas. Bueno, ustedes lo explican con sus propias palabras y a su vez lo relacionan con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla este derecho a nivel internacional, o con el 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Ahí es donde ustedes explican por un lado el derecho y por el otro lo relacionan con el precepto del Tratado Internacional estudiado, ¿sí? Fíjense, esto es importante. He visto en muchos ensayos que hay veces que solo mencionan el derecho a la educación establecido en el artículo 3 se relaciona con el 26 de la declaración, y el artículo 4 de la familia se encuentra en el artículo, y así, pero no hay argumentación, no hay explicación de los derechos, y eso es lo más importante. Entonces, para que lo tomen en cuenta, aquí pueden ustedes elaborar 3 cuartillas de este desarrollo, ¿sí? Y finalmente viene la conclusión, en donde pueden hacer la última cuartilla, y así completan ya las 5, en donde tienen que exponer la importancia de los tratados internacionales en general y su influencia en el marco jurídico mexicano, ¿sí? Aquí ya no es volver a analizar el tratado que eligieron, no, aquí es en general. Fíjense que el Estado mexicano ha ratificado aproximadamente 206 tratados internacionales. ¿Qué importancia han tenido estos tratados en nuestro país y en el marco jurídico? Acuérdense que en este marco se encuentra no solamente la Constitución, claro que la Constitución es la de mayor jerarquía, ¿no? Pero de ahí, acuérdense que vienen las leyes secundarias, los criterios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Todo esto forma parte de ese marco jurídico mexicano y estos tratados tienen una importancia, un impacto en todo esto. Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar en la conclusión, que sería la última cuartilla. Finalmente, tienen también que hacer citas y referencias en APA. Las referencias van todas al final en forma de lista y las citas en el contenido de su ensayo, ¿sí? Como mínimo debe haber 2 referencias. ¿Cuáles? Pues la de la Constitución y la del Tratado Internacional, mínimo. Si analizan algún otro documento o fuente, también la pueden mencionar. Y acuérdense que en las citas, de acuerdo a los lineamientos, si hacen una cita de una norma, para no repetir muchas veces Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, repetirlo 20 o 30 veces en su ensayo, pueden utilizar acrónimos, que son las iniciales CPE-UM, o del Tratado Internacional DU-DH, ¿no? De la Declaración Universal, o CA-DH de la Convención Americana, ¿sí? Entonces, y si utilizan esos acrónimos, pues deben estar bien redactados en las referencias, ¿sí? Por eso la importancia de revisar estos lineamientos APA. Y así es como ustedes llevarían a cabo el reto número 3. Una recomendación importante que quiero hacer en el reto 3. No es válido transcribir los artículos, no, porque acuérdense que en el ensayo el autor expone su punto de vista, no es necesario que transcriban los preceptos porque para ello está la Constitución y los tratados de consulta. Hay veces que hacen el ensayo, copian todo el contenido de los artículos, ¿no? El artículo 3, imagínense que es larguísimo, y ahí ya se les van las cuartillas. No, eso no es válido porque prácticamente están cometiendo un plagio al transcribir tanto contenido. Acuérdense que de acuerdo a las políticas de plagio que establece la UVEG, no puede haber más de 30% de citas o transcripciones de otras fuentes. Entonces hago énfasis en que no transcriban los preceptos. Eso no les va a ayudar en nada porque para eso se consulta y el análisis lo deben hacer ustedes. He visto que en ese tratado, que en este reto, muchos transcriben la Declaración Universal completa o la Convención Americana. No, eso no es necesario porque eso no es un ensayo, es la transcripción de una norma. Entonces incurren en plagio también al copiar todo el contenido, ¿sí? Entonces, bueno, esas recomendaciones tan importantes y lo mismo, ¿no? Hay veces que es necesario hacer alguna cita de algún autor y transcribir, pues pueden hacer citas cortas de menos de 40 palabras y acuérdense de hacer la cita, ¿no? Y que estas citas en total no rebasen el 30% de contenido, ¿sí? Bueno, ahora, otra observación importante. He notado que en este reto 3 muchos acuden al uso de inteligencia artificial. Pues ahorita la inteligencia artificial es una herramienta que pues todo el mundo la utiliza, ¿no? La verdad es que es tan útil para hacer tantas cosas, pero hay que hacer un uso responsable de ella. Para ello yo desde el primer día de la materia les compartí en avisos de plataforma los criterios para el uso de inteligencia artificial que establece la UVEG. ¿En qué consiste? Ustedes pueden utilizar esta herramienta, ¿no? Es una herramienta de trabajo para estos trabajos académicos, pero lo que ustedes elaboren con IA no debe rebasar el 30% de contenido. Y además, si la utilizan, deben hacer la declaración de transparencia. Señalar al final de su actividad en qué utilizaron la inteligencia artificial. Hay quien la utiliza solo para cuestiones de redacción, de contenido, no tanto para elaborar el fondo del asunto. Pero si ustedes elaboran por sí mismos todo el ensayo y luego se lo pasan a la IA para que les revise la ortografía o redacción, se las va a cambiar totalmente y entonces ya no va a ser contenido de ustedes, es un contenido de la IA. Y el 100% va a marcar un detector que está hecho con inteligencia artificial y lejos de beneficiarles, esto les va a perjudicar, ¿sí? Entonces, no se expongan a eso.
También he visto que muchos, pues es muy sencillo decirle a la inteligencia artificial, hazme un ensayo sobre esto, ¿no? Y de volada, en menos de un minuto ya está el ensayo. Pero ¿qué creen? Acuérdense que la IA no es una fuente fiable. La inteligencia artificial toma todo lo que encuentra en internet y muchas veces es información falsa. La inteligencia siempre les va a dar una respuesta y a veces el estudiante no corrobora lo que le está dando, lo que le está diciendo, y ahí es ahí cuando incurrimos en el plagio, en la deshonestidad académica, porque estamos utilizando información que no está validada y no está sustentada en fuentes de consulta. Aquí lo importante es que la IA no sustituya la actividad que ustedes por sí mismos deben realizar. Generalmente, pues muchos piensan así, que la IA haga todo, pero aquí ya no se demuestra su aprendizaje ni tampoco la capacidad de argumentación que como estudiantes deben lograr en estos temas que son tan importantes. El estudiante de Derecho debe conocer las normas, estudiar de forma directa la Constitución, los tratados internacionales y saber explicar estas normas, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a pedir que eviten utilizarla, y si lo hacen debe ser en un porcentaje menor de 30%, máximo 30%, y hacer la declaración de transparencia en su archivo, que deben de señalar si lo utilizaron, en qué la utilizaron y qué herramienta de IA utilizaron, ¿sí? Y además ponerlo en forma de referencia. Ahí en los criterios que les compartí viene cómo hacer la cita y referencia del uso de la IA. Bueno, respecto a este reto número 3, ¿alguna duda o pregunta? Ninguna. No hay duda. Ok, muy bien. No se olviden que... No, tampoco. Ok, muy bien. No se olviden que esto lo van a elaborar en un archivo de Word, por ejemplo, pero al subirlo a plataforma lo deben guardar en PDF y así subirlo, ¿sí? También algo que quiero comentarles es que si se llega a incurrir en algún tipo de plagio o IA, también ya se los manifesté en avisos, pero bueno, lo expongo aquí en la sesión, se sigue el procedimiento de plagio. El procedimiento de plagio también ya se los compartí en avisos. Si rebasa el 30%, ya no es posible hacer un segundo envío y se debe de asignar la calificación pues más baja si es uso de IA 0, si es plagio, la calificación más baja que venga en la rúbrica de calificación. Entonces, bueno, el procedimiento de plagio no lo establece el maestro ni el asesor, lo establece la UVEG. Los asesores solamente vigilamos y cumplimos, tenemos que cumplir con estos procedimientos. Entonces, bueno, para que tengan mucho cuidado con eso. Vamos entonces con el reto número 4. Les comento que nos quedan nada más 5 minutos de esta sesión y se va a cortar, pero en avisos de plataforma ya puse un enlace de la siguiente parte, ¿no? Entonces terminamos, cuando se cierra esta sesión, iniciamos en el otro enlace, por favor, para terminarla, ¿sí? Bueno, entonces en el reto 4, en este reto 4 ustedes deben realizar de forma personal una investigación sobre las 3 cortes internacionales, que es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que hayan investigado toda la información más importante de cada una de ellas, van a contestar un cuadro comparativo. En las instrucciones se les comparte un archivo en Word. Ustedes pueden descargar ese archivo y utilizarlo, ese mismo formato, para hacer su actividad. Es en pantalla, ahí aparece este cuadro comparativo que tienen ustedes que llenar. Les aviso, no tienen ustedes que capturar en el reto 4 toda la investigación que hicieron, porque no se les pide, nada más se les dice investiga por tu cuenta las cortes. Ahora, una vez que ya investigaste, ahora sí llena el siguiente cuadro comparativo. Este es el que van a llenar. ¿Cuál es la finalidad de un cuadro comparativo? Bueno, pues advertir las similitudes y diferencias que existen entre cada una de estas cortes. Cuando ustedes contesten la primer columna, ¿qué es? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Bueno, lo que hayan investigado
van a contestar en este cuadro. Y cuando ustedes contesten la siguiente pregunta, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia?, van a advertir la diferencia que existe entre cada una de estas. Y luego viene la tercera, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal forma que la respuesta sea lo suficientemente completa y clara, precisa, para poder advertir similitudes y diferencias entre ellas. Una ocasión, en una actividad que revisaba, decía: Corte Penal Internacional es una corte para juzgar delitos. Corte Internacional de Justicia es una corte que juzga delitos. Corte Interamericana, corte que juzga delitos cuando se violan derechos humanos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces, no? Si las tres son cortes, ¿no? Ya sabemos que las tres son cortes, pero la respuesta, pues, a lo que me refiero debe ser suficiente para poder identificar las diferencias entre cada una de ellas, ¿sí? Similitudes y diferencias, las dos cosas. En funciones, la segunda columna, si ustedes se dan cuenta, nos lo pide en plural, funciones. Entonces no vamos a poner solamente una función de cada corte, sino por lo menos 3 de cada una de ellas para poder identificar qué es lo que hace cada corte, ¿no? Si se dan cuenta, aunque son muy parecidas, tienen diferencias muy claras. Bueno, ustedes las van a advertir en las funciones. Luego viene la tercera columna. ¿En qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Bueno, fíjense cómo aquí la pregunta es muy específica. Es para resolver casos donde hay controversia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué momento esta Corte puede intervenir? Bueno, esta Corte interviene cuando el particular de un país que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ya agotó todos los medios de defensa de su país. Ya presentó una demanda, se fue a la apelación o revisión, se fue a la segunda instancia, se fue al juicio de amparo y luego a la revisión en amparo directo, y resulta que ese asunto lo perdió. Agotó todos los medios de defensa que tenía en su país, y entonces es cuando acude a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero antes de acudir, pues bueno, se va primero con la Comisión Interamericana, que es la que realiza una revisión del caso. La Comisión Interamericana, que es uno de los órganos que pertenece a este tribunal, pues primero va a revisar que haya habido una violación a uno de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Además, va a verificar que efectivamente se hayan agotado todos los medios de defensa de su país internos, ¿no? Y entonces determinará qué asuntos, que si el asunto lo turna o no ante la Corte Interamericana, ¿sí? Fíjense, aquí les estoy diciendo en qué momento. Bueno, cuando ya pasó todo esto, es cuando la turna con la Corte Interamericana, quien va a resolver este caso.